Comencemos con el análisis. Declaración Monzón es nuestro hashtag de la noche. Ya le contaba que esta mañana se presentó de manera voluntaria ante el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Juan Carlos Monzón Rojas, quien era pues el hombre más buscado del país como presunto líder de la estructura criminal de defraudación aduanera conocida como La Línea. Juan Carlos Monzón incluso llegó a declarar hoy. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Creo que soy el eslabón que el Ministerio Público necesita para cerrar esta investigación, señor juez. Juan Carlos Monzón Rojas cree que es el eslabón perdido que puede solucionar de una vez por todas el origen y la evolución de La Línea. Su declaración es la más esperada de los 40 procesados. Él lo sabe y por eso pide protección para él y su familia. Le voy a hacer una súplica. Instruya o ordene de que después de mi declaración pueda proteger mi vida y la de mi familia. Juan Carlos Monzón inicia reconociendo que perteneció a La Línea y por eso pide perdón a todos, pero deja claro que no es el líder de la estructura, como lo afirma la CICIG y el MP. La verdad es de que le quiero pedir disculpas al pueblo de Guatemala, a usted, señor juez, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, a mis papás, a mis señores padres y a todas mis amistades por haber participado de una u otra forma en esta estructura que únicamente pues era seguir las instrucciones que me habían dado. Pero eso sí, quiero manifestarle, señor juez, de que no soy el líder de esta estructura que están indicando ustedes. No lo soy. El exsecretario privado de Roxana Valdetti explica que se presentó 170 días después ante la justicia, pues las personas que lo podrían amenazar están en prisión. Me presento hasta el día de hoy ante usted, señor juez, porque considero que ya existían las medidas y las posibilidades y las condiciones para resguardar mi vida y la de mi familia, principiando porque las dos personas que mencionó el señor fiscal al inicio, como indicaba de que lideraban esta estructura, La Línea como la denominaron en la investigación, ya están con las autoridades. El juez Miguel Ángel Gálvez suspendió la audiencia de primera declaración para este martes a las 9 de la mañana. Lo envió a prisión preventiva a Pavoncito y ordenó medidas de seguridad para él y su familia. Pero además, en este mismo caso, he de contarle que en su declaración, Juan Carlos Monzón Rojas aseguró que lo expresado por Estuardo Salvador González, alias ECO, es correcto, incompleto, pero correcto. Juan Carlos Monzón no desmiente la declaración de Salvador González, alias ECO. Al contrario, la ratifica. El considerado jefe de la estructura de La Línea respalda al supuesto jefe financiero de la organización, quien sostiene que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti recibían dinero de la defraudación aduanera. Monzón dice que ECO solo conoce una parte, que sería solo la punta del iceberg. Reconozco que Estuardo dijo la verdad en su declaración, señor juez, pero la dijo a medias. Pero no a medias porque no la quiso decir completa, sino que porque hasta ahí sabe, porque hasta ahí se le permitió llegar, porque nunca en política o en algo se puede saltar al jefe, porque uno permite, ¿sí?, hasta dónde puede llegar la gente.
Y como ustedes dicen, y en la estructura que yo estaba arriba de Estuardo en un momento, ¿sí? La otra parte la tengo yo, señor juez. ¿Y sabe por qué lo hago? ¿Y por qué digo estas últimas palabras? Es por las declaraciones del señor presidente a los medios de comunicación de que yo era el líder de esto. Y por la declaración del abogado Cano, defensor de la señora vicepresidenta, que yo pedía dinero en nombre de la señora vicepresidenta y del señor presidente. Irónico, ¿verdad? Creo que me supe manejar políticamente y hablando como para hacer algo en nombre de ellos. Creo que tengo un poco más de facilidad de palabra para poder decirle a alguien, mira, dame tal o algo por el nombre de mis jefes. Irónico poder creer en eso. Pero como ellos, me imagino, también no se manejan solos, han de tener instrucciones para involucrarme en algo del cual, señor juez, no soy el líder de esa estructura. Monzón asevera que el exbinomio presidencial tenía conocimiento de todo lo que pasaba, especialmente la exvicepresidenta. Y si aquí estuviera presente cualquier miembro del gabinete de gobierno, y me voy a referir, disculpe, al señor presidente Otto Fernando Pérez Molina y a la señora vicepresidenta Roxana Valdetti en su momento como presidente o vicepresidenta por en el tiempo que fue. Si fuese así, que estuviera aquí alguien, miembro de la organización del Partido Patriota, o miembro del gabinete o del gobierno del general Otto Pérez Molina y de la señora vicepresidenta Roxana Valdetti, les pueden asegurar de que en ese gobierno no se hacía nada sin el conocimiento ni la aprobación de ninguno de los dos, o por lo menos en mi caso específicamente, sin el conocimiento, la autorización e instrucción de la señora vicepresidenta. A pesar de la expectativa causada por Monzón de conocer el resto de la verdad, no quiso responder a las preguntas del Ministerio Público hasta que el juez garantice la seguridad de él y su familia. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Declaración Monzón es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes. Nos dice Eric, 6 meses de incógnitas que empezarán a esclarecer. No hay que perder de vista la evolución del caso La Línea, es lo que nos dice Jorge. El hecho de que haya declarado y decidido decir la verdad no lo exime de que lo procesen, eso es absolutamente claro. Total. Esta era la declaración Monzón que esperábamos, acorralado, no tuvo más. Saludos analistas, gracias Ruby. Edwin nos dice, pero el abogado de Monzón es el mismo de Otto Pérez. No, entiendo que el abogado de Otto Pérez es el licenciado César Calderón. Sí. Aquí es Francisco García Udiel. Francisco Vázquez nos dice, obviamente la parte que sabe es, ojalá embarcar a los grandes empresarios que evaden esos 15,000 millones de quetzales. Carla nos dice, a ver, si la declaración Monzón terminaría de hundir a Otto Pérez, ¿qué hace el abogado de este último defendiéndolo? No es contradictorio. Es que yo creo que estamos confundiendo. Sí. Creo que en algún momento García Gudiel... Para el caso de genocidio. Sí. Para el caso de genocidio estuvo del lado del presidente, el expresidente de la República. Sí, pero hacia eso va la conexión, pero el abogado titular de Otto Pérez es César Calderón, no Francisco García Gudiel. Gustavo nos dice, huele a gato encerrado el hecho de que resulte que su abogado es el mismo que Otto Pérez. ¿Es ilegal eso? No, es más, no sería ilegal. No sería ilegal, pero es incorrecto. No, porque además son... Además, no tanto incorrecto, sino levanta suspicacias. Sí, el coro ya está completo, que comienza el recital. Mario nos dice, creo que están siendo protegidos por Otto Pérez, porque el mismo abogado de ellos sería el que está llevando a escondidas. Y Alex, puntualmente, ¿cuáles deben de ser los pasos a seguir en función de las declaraciones de Juan Carlos Monzón Rojas el día de hoy? Es lo que nos dicen. Bueno, mañana seguramente va a haber
sentencia por parte, bueno, se va a declarar por parte de el juez Miguel Ángel Gálvez. Seguramente él le estará, creo yo, dictando prisión preventiva, ligándolo al proceso. Hay que ver por cuántos delitos. Es más, el mismo Francisco García Gudial pidió que se le ligara a proceso, pero solo por un delito. No es que haya pedido la falta de mérito en el resto de los en todos los delitos. En todos pidió. O sea, por eso, pero no en todos. Alguno llegó a decir, mire, sí ligo el proceso, pero no lo mande a prisión. Mario Rosales, buenas noches. Hola, ¿qué tal Juan Carlos, Ana Lucía y a toda la audiencia de las 10 p.m.? Bueno, aquí creo yo que hay que empezar, quiero empezar diciendo que, digamos, en todo proceso judicial, nada es coincidencia, siempre se va a definir y se va a delinear una estrategia a seguir por parte de los abogados defensores. La entrega hoy de Juan Carlos Monzón hay que entenderla en su momento y en su tiempo. Esto ocurre una semana después que el señor Estuardo González, conocido en toda esta novela sacada de ultratumba o no sé de dónde sacada, pero una gran novela que nos ha tenido desde abril, pues muy atentos. Digamos que ocurre la entrega de Juan Carlos Monzón post declaración de alias Eco. Este señor Estuardo González precisamente hace una semana, el día lunes, da una serie de revelaciones, da una serie de declaraciones donde, y lo dijimos acá hace exactamente una semana, donde la pieza toral o la pieza que faltaba en toda esa declaración, en todo ese engranaje, era precisamente Juan Carlos Monzón. Oh sorpresa, o coincidencia, resulta que después de esa declaración aparece Juan Carlos Monzón. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que en ningún momento se ha negado a la estructura de la línea. O sea, aquí la única certeza que tenemos es de que la línea sí existió. Nadie la ha negado. No la ha negado. Yo no sé si existió o el término existe. Digamos, existió con la estructura de estos implicados. Pero seguramente... Con el equipo titular, digámoslo así. Con el equipo titular, ok, el equipo titular. O sea, nadie ha dicho la línea no existe. Otto Pérez Molina reconoció, siendo presidente y ya como expresidente, en su declaración ante el juez Miguel Ángel Gálvez, reconoció la existencia de la línea. Eco reconoce la existencia de la línea. Carlos Muñoz, ex superintendente de la SAT, reconoce la existencia de la línea. Claudia Méndez Asensio reconoce la línea y Juan Carlos Monzón la termina de reconfirmar. Acá, digamos, hemos escuchado hasta el momento a los actores, a los acusados principales. Yo creo que en medio de todo esto, luego de la declaración de Eco, en donde tira los cañones hacia Otto Pérez Molina, hacia Roxana Valdetti y hacia Juan Carlos Monzón, aparece ahora Juan Carlos Monzón y pareciera que con una misma estrategia. Cuando él dice, en ese gobierno no sucedía nada sin conocimiento de los jefes, pareciera que sus baterías también van en la misma estrategia, en señalar a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti. Sin embargo, yo aquí creo que en todo este rompecabezas ya están las piezas, las principales, en cuanto a que nos pueden dar un poco más de claridad de cómo estaba armado todo esto. Pero hay que un entender punto. Que todavía faltan 15 órdenes de captura. Claro, pero digamos, los principales acusados ya están. Y hablando. Y hablando. Falta alguien que hable. Falta Roxana Valdetti. Que hable Roxana Valdetti. ¿Qué va a decir Roxana Valdetti? Y dos, aquí creo yo que hay un punto bien esencial que nos puede dar el chispazo de un hilo conductor. ¿Qué pasó
aquel domingo 19 de abril en aquella fallida conferencia de prensa de Roxana Baldetti. Ese momento de la mentira, de que si vine jueves, de que si vine viernes, de que si vine domingo, se trajo ella a Juan Carlos Monzón, no se lo trajo porque miren ustedes, realmente... Que por cierto Mario le estaba inquiriendo ese día. Claro, le estábamos preguntando, porque miren, ese episodio nos puede dar el chispazo y un hilo conductor de realmente qué pasó en esa estructura. ¿Dónde se rompió la pita? ¿Dónde se rompió la pita? Porque ahí está la clave. Realmente Juan Carlos Monzón se va a Corea, realmente estuvo en Guatemala, estuvo en Honduras. Bueno, el anterior. Yo le digo una cosa, claro, no me malentienda, pero es que según el correo de la mamucha, o sea, el famoso correo de la mamucha, pues él no estaba allí. Porque le dice que se vaya para allá. O sea, pero eso según es lo que dice la versión de Roxana y de Otto Pérez es de que los dos viajaron juntos. Claro, o sea, pero a lo que me refiero es que después de la investigación y cuando sale a luz este correo electrónico enviado por la encargada de prensa de Roxana Baldetti, donde le dice, mi querido Juan Carlos, dice la jefa, o sea, que se vaya para allá. O sea, hay que entender el contexto de lo que le quería decir, a dónde había que irse. Y yo solo quiero finalizar con esto, en cuanto a que si analizamos lo que han dicho hasta el momento, las diferentes estructuras, Carlos Muñoz y Claudia Méndez Asensio, ambos dicen, esta boca no es mía y yo no pertenecía a esa estructura. Eco y Juan Carlos Monzón dicen, sí existía y perdón pueblo de Guatemala por lo que les hicimos. Ellos reconocen. Justígame. Ahora veamos qué va a pasar entre Otto Pérez y Roxana Baldetti. ¿Habrá una pugna ahí o se hundirán hasta el final? Veremos. Vamos a las redes, estamos con Declaración Monzón como nuestro hashtag de la noche. Nos dice a través de ella Félix, es la típica de cualquiera en su lugar, está súper implicado y hay que procesarlo, es lo que nos dice Félix, sin duda hay que procesarlo. ¿Cómo un delincuente de ese calibre llega a ser exsecretario de la vicepresidencia? La respuesta es clara, hay un contubernio. Perdón, pero es que así es. Total. O sea, hay un contubernio. Bernie, no importa que todos sean colaboradores eficaces, pero que devuelvan lo robado, es lo que nos dice Bernie. Tampoco es solo así. O sea, no a todos le puede dar ese grado de inmunidad, ese grado de beneficios, ese grado de acuerdos. Tiene que ser alguien que creo que es la carta que está jugando Juan Carlos Monzón, pero creo que alguien se le adelantó. Juan Carlos Monzón está jugando a tirar la piedra y esconder la mano, acusando el defendido de su defensor. Nos dice, qué delincuente y declaración más arrogante, cómo el poder hace dioses a corruptos ladrones y sin escrúpulos. Henry Mauricio, vaya cinismo el que maneja este tipo, si ahora no mata ni una mosca, nos dice José González. Ahora nadie es el líder de la estructura criminal, de ahora en adelante se debería investigar también a la línea 2. Beatriz, qué necesario que digan de en dónde estuvo todos estos días, quién lo protegió, quién lo escondió y el dinero. Nos dice en su declaración se ve cómo maneja el entrenamiento militar que tuvo, así como los delitos cometidos anteriormente. Claudia, a estas alturas lo que él busca con la declaración es fungir como colaborador eficaz, sálvese quien pueda. Y el doctor Zavala nos dice, parece pura telenovela de Cartel de los Sapos, su familia ya está protegida por su declaración hacia los Estados Unidos. Ana Lucia Mazariegos. Buenas noches, Juan Carlos, Mario y a todos los que nos acompañan en esta ocasión en A las 10 p.m. Sin duda alguna, un tema que ha causado muchísima polémica. Yo ya no le diría que esto es una novela, ni siquiera la serie del Cartel de los Sapos, sino que esto es ya una película de los Juegos de Hambre en versión guatemalteca, porque estamos observando cómo cada uno de los elementos o actores principales que en teoría formaban parte de la estructura de la línea empiezan a ver de qué manera están
viendo cómo matan al siguiente con el fin de ellos poderse quedar hasta el final de este juego y salir triunfantes. Tal es el caso del momento en el que aparece alias Eco brindando toda esta declaración. Él, al igual que Juan Carlos Monzón, y en una estrategia muy similar, casi que exacta y mandada a hacer de la misma manera, pensada por la misma persona, inician su declaración, su aparición de manera voluntaria, llegan a reconocer en efecto la presencia, la existencia de la estructura de la línea, reconocen además que formaban parte de ella, dicen también que no sabían totalmente que iba a ser para una defraudación aduanera per se, sino más bien para poder colaborar a que la recaudación aduanera fuera incrementando debido a que era una de las preocupaciones del gobierno. Ambos se van por esa misma vía y los dos además reconocen tener esa relación estrecha con el expresidente y la ex vicepresidente de la República con el fin de poder mantener a flote toda esta estructura. De una misma estrategia llegan hacia el último punto, que es la solicitud tácita, y la otra completamente dada a conocer ante las autoridades, que es exigir ser un colaborador eficaz. Claro. Ese es el primer punto que hay que reconocer y olfatear en esto. Si aparece Juan Carlos Monzón después de 170 días es porque era la carta que él pretendía jugar y que se le adelantó alias Eco para poderla jugar, y que ahora, si él no lo hacía próximamente y de una manera rápida, continuada y muy inmediata después de la aparición de Eco, él perdería cualquier clase de valor ante la Fiscalía y, por supuesto, y por ende, perdería también cualquier clase de capacidad para negociar. Ambos además, y ese es otro de los elementos similares en la declaración de estos dos personajes, que los dos se han dicho también que eran elementales para poder conocer cómo operaba la estructura de la línea, es que se han preocupado por pedir protección, no solo de ellos mismos, obviamente utilizando el recurso de la victimización para hacer ver que en efecto cuentan con información privilegiada y que los demás no darían, sino que además exigen protección para su familia, pareciendo ser esta la razón también por la que de una manera secundaria aparecen ahora y se entregan voluntariamente ante las autoridades guatemaltecas. Ahora bien, hablando del tema de ser colaborador eficaz, yo lo que pregunto aquí es, ¿será que ahora la CICIG y el Ministerio Público, con todos los indicios que han venido presentando, de verdad necesitan nombrarlos a ellos colaboradores eficaces? ¿Son realmente ahora una pieza elemental para poder terminar de incriminar al presidente y a la ex vicepresidenta de la República en esta estructura? ¿Son realmente indispensables? ¿Deberíamos nosotros permitir que de una u otra manera se negocie con estas personas, se le pueda empezar a reducir la pena a estos dos criminales que, aunque hayan llegado a reconocer formar parte de esta estructura, todavía no han dicho lo más importante, que es dónde está el dinero, cuándo lo van a regresar, en qué lo gastaron y qué otros actores también formaban parte de esa estructura? ¿Por qué no se ha mencionado también a estos actores? ¿Cómo se lavó la plata? Exacto, eso es básicamente a lo que me refiero. El trazo del dinero, ¿dónde está? ¿Dónde lo gastaron? ¿Cuándo pretenden devolverlo? Claro. A mí no me sirve que me lleguen a pedir perdón, y yo creo que tampoco ninguno de los guatemaltecos acepta esta clase de disculpa pública. Perdón, pero el arrepentimiento, que vea él quien se lo vaya a aceptar. Eso no nos importa a nosotros. Lo que queremos es que se proceda con la extinción de dominio, se le encarcela también cuando el Ministerio Público tenga las pruebas contundentes, y que además ellos colaboren a que no solo caigan los demás actores importantes que formaban parte de esa estructura de la línea, sino que además ayuden a que esta y otras estructuras no vuelvan a existir jamás. Que se capturen a todos los demás y que eso se elimine. Yo creo que lo que está diciendo Ana Lucía es vital, porque en esta estructura usted lo que debe de desmantelar es eso, la estructura, o sea, claro, arriba y abajo. O sea, decirle cómo funcionaba específicamente la estructura para que usted pueda reordenar todo lo que usted tenga
en las aduanas del país y poder entender cuál era la metodología utilizada para saquearla. Que a ver, que no van a ser los únicos. Con esas cantidades de dinero el incentivo es seguirlo haciendo. Totalmente, Juan Carlos. Y de manera paralela a esto, a este proceso judicial que estamos observando ahora, en el cual finalmente sí, en efecto es un paso positivo, es un golpe a la corrupción, empezar a ver que sin importar qué grado o jerarquía de poder tenga alguien, de igual manera tiene que caer y rendirse ante la justicia de nuestro país. Pero lo importante también de todo esto es que de manera paralela las autoridades encargadas en el tema o conocedores de puedan empezar a plantear propuestas de cómo evitar que estas estructuras sigan incrustadas en el sistema guatemalteco, en el aduanero y en muchísimas otras de las estructuras en donde también se sabe que se ha logrado convertir en coronas para la política, en lugares en donde se han convertido en el botín, en donde solo lo han llegado a saquear, y estas piñatas de presupuesto con el que se cuentan en diferentes instituciones siguen a merced de muchísimos otros políticos. Y esa es la discusión que se debe de tener, Mario y Juan Carlos, hacia ahora. ¿Qué se va a hacer? No solo es encarcelarlos, no solo es dejar que estén ahí hasta el resto de sus vidas, o como muchos han pedido y condenado ya en redes sociales, sino que es que devuelvan la plata, que digan cómo funciona, que digan qué otros implicados hay, dónde están las personas que ayudaron a lavar el dinero y en los lugares en donde se cambia, ¿dónde está Luis Mendizábal? Y también, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención cuando viene Juan Carlos Monzón y hoy en su declaración dice, sí, es que yo escuché la declaración de Estuardo González, o sea que la escuchó cómodamente con unos nachos, con una cerveza, o sea, de verdad. Es que miren, y da es que así estaba. Es que da hasta pena, da un poco de pena. ¿Quién los estaba protegiendo, Mario? Claro. ¿Cómo es posible que no haya habido un rastreo de llamadas desde el momento en el que él decide llamar a su abogado cuando hace la contratación? ¿Cómo es que nadie pudo empezar ya a rastrear cuál era el paradero de Juan Carlos Monzón? Si, a ver, era un prófugo de la justicia. Y también, por ejemplo, miren, sí, en todo lo positivo, claro, pero todo lo positivo de esto, qué bueno que se entregó y qué bueno que no se tuvo que pagar esa recompensa. Y un poco de pena, las declaraciones de la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, diciendo de que sí. No, y que el señor Monzón se entregó por la presión que ejercimos. ¿Cuál presión? Si no hubo ninguna presión. Y todavía dice, sí, es que íbamos a mandar a imprimir 400,000 afiches más, por favor, 4,000, con lo que le hace falta al Estado, sí, a los hospitales en recursos. Qué bueno que se entregó y no se fue ese dinero, de verdad, de los 100,000 quetzales, y sobre todo, qué bueno que no mandaron imprimir más afiches. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Declaración Monzón como nuestro hashtag de la noche. En esa etiqueta nos plantea Carlos Ortiz: todos usan la táctica de Otto Pérez Molina, hacerse las víctimas y aparentar colaborar. Siguen siendo delincuentes por más que colaboren. Coca nos plantea: la línea se reagrupó y sigue robando, como lo hacen desde hace más de 20 años. Bueno, en realidad son más de 30. Juan Carlos nos dice: falta una pieza importante en este rompecabezas. Los empresarios los encubre el Ministerio Público. Y si sigue su pregunta, Mario no debería permitirle ser colaborador eficaz tanto tiempo que pasó prófugo. Yo creo que ese será uno de los temas por los cuales la prisión preventiva será obvia el día de mañana. Hoy lo enviaron a una prisión provisional, pero me parece que después de la argumentación, que creo que va a ser bastante larga por parte del juez Miguel Ángel Gálvez, como es su costumbre, creo que lo va a mandar a prisión preventiva, no tengo mayor duda. Mario nos dice: tentativamente, ¿cuántos años estaría en prisión Valdetti, Monzón y Pérez de ser condenados, o solo la mitad de la pena? Es lo que nos dice Mario. Yo no soy abogado penalista, pero entiendo que los delitos que se les imputan no son de tanto tiempo de cárcel, no lo sé bien. Tal vez alguno de nuestros amigos tuiteros que son abogados, muchos penalistas, pues nos pueden explicar cuáles podrían ser las penas máximas si es que se les llegan a declarar culpables de los 3 delitos que se les imputa a los 2.
Como dijo la fiscal Telma, no estoy segura si son 12 años, ¿no? Bueno, que nos corroboren a nosotros. Sí, yo creo que van a haber seguramente bastantes amigos penalistas que nos puedan decir. Como dijo la fiscal Telma, hace un rato tienen que investigar quiénes favorecieron que se ocultara. Si Monzón no es quien encabeza la línea, ¿quién lo hace? ¿Valdetti, Otto o alguien más? Bueno, arriba de ellos estaría... Nuestro compañero complejo. Edgar Ortiz, abogado, por supuesto, dice que son entre 12 y 15 años por los 3 delitos que se le está sindicando a Juan Carlos Monzón. Y saludos a nuestro compañero, por supuesto. Sí, a Lic Ortiz, que lo tenemos mañana y el miércoles, estamos con el licenciado Ortiz. Javier nos dice, vergüenza ajena para las autoridades que nunca encontraron al tipo. Más que cocinado y pactado con el Ministerio Público, solo un poco de actuación previamente, al final el as bajó la manga de ellos. El doctor Zavala... Es clave. Sí, es clave. Vamos. Ana Lucía, la escucho. Bueno, pues terminar diciendo, o más bien reafirmar en el sentido de tenemos que ir mucho más allá. Hemos venido hablando todo este tiempo de cambios, de reformas, de nuevas solicitudes, de todo lo queremos para anteayer, renuncia ya, denuncia ya, justicia ya, pero también es y hay que añadirle ya. Devolución ya. Devolución ya, por supuesto. A lo que nos referimos con eso es empezar ya a exigir, por supuesto, estos cambios paralelos que se vayan realizando de manera simultánea, obviamente, para que las reformas que se tengan que hacer en el sistema aduanero ya no vuelvan a permitir esta clase de corrupción. Sabemos, por supuesto, que muchas de estas reformas, aunque se queden en papel, seguirán encontrándose otras maneras de ver de qué manera estos políticos corruptos siguen utilizando las arcas del Estado como piñatas para enriquecerse a costa de todo el esfuerzo de los guatemaltecos. Sin embargo, tenemos que ver de qué manera estos procedimientos son ya votados. Hay que ver también cuáles son las estructuras que son las que mandaban estas estructuras. Las estructuras que se dicen que han estado ya perpetuadas en el poder sin estar en el poder per se y que son las que han utilizado a todos los gobernantes de turno como títeres para poder cumplir con cada una de sus intenciones con el fin de seguirse enriqueciendo mediante las aduanas. ¿Dónde están las personas que maquinaron y pensaron la forma en la que esta estructura, al igual que la Red Moreno, operaba en su momento? ¿Por qué es que a raíz de conocer y desmantelar esa red no se presentaron tampoco cambios? Eso es lo que no podemos permitir que pase ahora, que esto pase inadvertido, que se vaya a apresar con algunos cuantos años de prisión a Juan Carlos Monzón, quizás devuelva algo del dinero, otro esté escondido en otra parte, su familia esté por otro lado, y de esa manera, ¿qué gana el Estado guatemalteco en sí? ¿Necesitamos precedentes judiciales? Por supuesto. ¿Necesitamos que se les castigue con prisión? También, no lo dudamos. Pero lo más importante es que digan de qué manera fue lavado el dinero, dónde está el dinero, cuál fue no solo la ¿cómo forma, se entregaba? Exacto. ¿Dónde se entregaba? No queremos saber solo quiénes eran los integrantes, cuál era la función de cada uno y qué injerencia tuvieron en la toma de decisiones de quienes estarían a cargo de cada una de las instituciones involucradas en la estructura de la línea, sino que queremos saber quiénes en Guatemala y fuera de Guatemala gozaron del dinero producto del robo a las arcas del Estado y por supuesto que lo devuelva. Hay muchos testaferros que aún no se han dado a conocer, hay muchos integrantes. Hay que saber si ese dinero se bancarizó. Total. Claro. Y de esa manera también empezar a cuestionar al sistema bancario. Yo siempre he venido diciendo eso en todas las ocasiones que puedo y sí, hay que recalcar mucho la participación o complicidad que pudo haber tenido muchos de los bancos en nuestro país, siendo un guatemalteco normal o de a pie, como dice Mario siempre en sus intervenciones. Cuando uno busca hacer alguna operación de no esas cantidades de dinero, son trámites larguísimos, de semanas. De más de 10,000 dólares, a usted le van a preguntar, oiga, todo, porque su operación tiene algún grado de riesgo. Bueno, o sea, que usted como ciudadano no los tenga,
normal. O sea, Claro. que un ciudadano tenga Así 10,000 que dólares. sí. O sea, pero, Con cantidades menores. pero Juan Carlos. llega usted a un banco y ¿de dónde sacó el dinero? ¿Por qué? El formulario de la IBE Y y, bueno, todo ese tipo de cuestiones. ¿Y por Y qué entonces esos llega una procedimientos se persona con... cumplen? Mire, Oiga, traigo mire, aquí estos, Tiene que estos costar de millones. 300,000 o los 50,000 que supuestamente de le Claudio, entregaron a en una caja de regalo, o los Era un 2.3 detalle. millones de los que se habla de Juan Carlos Monzón. Tengo 2.5 millones de quetzales, ¿dónde los pongo, no? Yo me quería referir, Juan Carlos, brevemente, antes de que pase a la red, es en esta declaración que da Juan Carlos Monzón en cuanto a hacer referencia a lo que dijo Estuardo González, alias Eco, el lunes pasado. Y dice, Estuardo dijo la verdad, pero la dijo a medias, porque no se le permitió conocer más allá de... ¿A quién realmente le está hablando Juan Carlos Monzón ahí? ¿Qué información es la que supuestamente la conoce Monzón y que no se le permitió llegar La otra más mitad allá la sé yo. a alias Eco? Hay que tomar en cuenta un testimonio de alias Eco el lunes pasado, cuando se le cuestiona por parte de los fiscales de CICIG. Gracias, Pablo. Vámonos ahora a las redes y entramos en nuestra ronda final. Nos dice, hay que recuperar el dinero y meter al bote a los que resulten testaferros porque este abogado quiere cambiar el delito, es lo que nos dice. Algo indica que el gobierno hay una fuerte institución que lava dinero, a eso se refiere Monzón. Paula nos dice, ¿qué dirá Roxana Valdetti ahora que ya agarraron a Monzón, su mano derecha? Bueno, se ¿Creerá entregó. que se hundirá más? ¿Perdón, Mario? No, se entregó, pues no es que lo hayan capturado. Ok. Wilder, ¿de qué otra información habla Monzón? ¿Último clavo en el ataúd de Otto Pérez y Roxana Valdetti o nuevos personajes? Mario, con estas declaraciones Otto Pérez y Roxana Valdetti están en la freidora. Pavel, lo que hay que investigar es el dinero robado de cada institución, de cada ministerio. La línea eran cobros extras sobre impuestos, es lo que nos dice Pavel. José, Juan Carlos Monzón indica que desde hace 2 meses quería entregarse, estuvo planeando lo que dijo desde sus 6 meses prófugo. Raúl, hay otra línea, la de robacarros. ¿Cuántos estarán involucrados en ella? Cristian, a mi criterio la línea sigue funcionando, pero a un nivel más bajo. Y Jacelco debe dar información que ayude a erradicar los fraudes aduaneros. Se remolo Mario. Bueno, sí, yo me voy a referir a uno de los tweets que veo por acá en cuanto a Luis Mendizábal. Es el dueño de la boutique Emilio. Sí. Es una de las otras piezas claves y fundamentales en todo este rompecabezas. Falta que se entregue o que lo capturen Luis Mendizábal. Eso por un lado. Por otro, yo insisto, ese tema hay que esclarecerlo y dilucidarlo. El tema de la conferencia de prensa del 19 de abril. Se fue Monzón con Roxana, Roxana se lo trajo, Roxana Valdetti se lo trajo, no se lo trajo. Ese es un punto clave para ir desenmarañando todo el asunto. ¿En realidad viajó? ¿En realidad viajó o de aquí se fue para Honduras o para dónde se fue? Ese es un punto toral. Pero yo sí quiero, ahorita ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Y estamos claros con criminales confesos de que aquí se llegó a asaltar el Estado. Se organizaron para asaltar el Estado y caerle a las aduanas. Pero yo sí quiero cerrar diciéndole a la audiencia, el rostro de Juan Carlos Monzón, el de Claudia Méndez Asensio, quizá no nos era muy familiar antes del 16 de abril, pero ellos siempre estaban a la par de Roxana Valdetti. Ahorita que es momento electoral, exíjanle a los candidatos, a ambos, que les aclaren quiénes son las personas que se sientan a la par de ellos. Que les expliquen cuáles son los... Porque uno conoce a los candidatos, los puede googlear o medio escarbar o investigar qué han hecho, pero ahora mejor, dense a la tarea. Démonos a la tarea. De cuando vean a Jimmy Morales, cuando vean a Sandra Torres, cuando salen con gente atrás, con ese séquito, con personas sentadas, pregúntenle, ¿y ellos quiénes son? ¿Qué cargos van a tener? Porque esto me lleva a lo siguiente. El señor Juan Carlos Monzón, o sea, no tenía un pasado, digamos, de señorito de primera comunión, pues. Y no llegó solito.
No, alguien lo llevó. Alguien lo llevó. El señor fue capturado hace más de una década con un carro robado y, coincidencia, con un familiar de Alfredo Moreno, el del caso Red Moreno, igual, por aduanas, defraudación. Entonces, imagínense ustedes, esta persona, con estos antecedentes, se llegó a convertir en el secretario privado de la vicepresidenta. El hombre de confianza. El hombre de confianza. Y solo cierro con eso, Juan Carlos. Y antes del 16 de abril, ¿cuántos sabíamos quién era realmente Juan Carlos Monzón y lo reconocíamos en su función y rostro? Yo le voy a decir una cosa. ¿Por el peladero? ¿Sí? No. ¿Sabe cómo lo reconocíamos? Por la famosa foto de la vueltecita en moto en el Teatro Nacional. Él fue uno de ellos. Él fue uno de ellos. Ana Lucía. Pues coincido con Mario con respecto a que faltan algunas piezas claves, entre ellos el señor Mendizábal, ya lo decíamos nosotros, porque él, al igual que otras figuras, podrían empezar ya a revelar quiénes llegaban a esas reuniones, quiénes se repartían la plata, qué cantidades, hacia cada cuánto, de qué manera se iba realizando. Se habían otros lugares también en donde se repartían el dinero. En fin, son puntos claves que todavía faltan por resolver. Y el final de esta película de los Juegos del Hambre versión Guatemala 2.0 será sin duda alguna ver al final entre estos dos últimos competidores, que no son nada más y nada menos que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, quién se va a atrever a acusar al otro antes que el otro. Eso será el cierre de la pugna final. Así es. Al resumen. Bueno, aquí dejamos entonces la temática de esta noche. De verdad, mil gracias por participar abierta y libremente a través de las redes sociales. Tenemos muchísimos mensajes al respecto. Rosales Mazariego Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.